Buenas noches. Mi nombre es Claudio Torres de Miranda. Me gustaría empezar agradeciendo a los profesores Grace Pardo y al profesor Daniel Olazabal por la invitación para hablar en la red del cerebro cuidador. El nombre de mi presentación es la Asociación entre Desnutrición Infantil y Salud Mental Materna. El contexto médico-social de la desnutrición. La desnutrición infantil permanece frecuente en poblaciones de baja renta. Está asociada a factores sociales, familiares y de cuidado. Los problemas de salud mental son frecuentes, comunes entre mujeres en estos contextos. La pregunta que originó esta investigación fue una observación clínica de un profesor de pediatría que preguntó: ¿por qué hay dificultad de adhesión al tratamiento nutricional? ¿Por qué algunas madres no consiguen seguir las orientaciones mismo con seguimiento? ¿Y por qué esto ocurre? La hipótesis que fue formulada a seguir fue que la desnutrición puede no depender apenas de la oferta del alimento, que factores emocionales maternos pueden interferir en el cuidado del niño, que la interacción madre-hijo puede tener un papel relevante en el estado nutricional de los mismos. Es importante hablar de la magnitud del problema de la desnutrición infantil en el mundo. Estímase que cerca de 230 millones de crianzas sean afectadas hasta 5 años de edad, que la mayor concentración esté en países de baja y media renta, y que hay esta particularidad que entre familias semejantes existen otros determinantes además de la pobreza que hacen con que algunos tengan crianças desnutridas y otras familias no lo tengan. La distribución en el mundo. Esta es un mapa datado de 2018, en que 21,9% de la población era de niños desnutridos. Y que la distribución ocurre de esta manera, que en rojo están los países más afectados por el problema, principalmente entonces en África, en el sur de Asia y partes de Oceanía, en que hay más de 30% de la población con desnutrición. En verde y azul tenemos entonces en azul de 10 a 20% y en verde de 12,5 a 10%. Vemos que en nuestra región, en Latinoamérica, hay una distribución que va entre 12,5 y 20%. Apenas en Guatemala que tenemos una proporción más alta. De la observación clínica a la pesquisa. Entonces teníamos una colaboración entre pediatría y psiquiatría en la Universidad Federal de São Paulo, donde yo era profesor. Y un profesor de pediatría me preguntó: ¿por qué las madres de niños desnutridos no siguen las orientaciones? ¿Por qué
ah, ocurre este problema. Entonces, hubo una transición de la práctica clínica para la investigación epidemiológica, con el objetivo de testar una hipótesis a nivel poblacional. Y este estudio fue conducido en una área de baja renta, en la ciudad de Embu, en São Paulo, en el sur de Brasil. El primer estudio fue hecho o publicado en 1996. Ha empezado algunos años antes. Fue un estudio caso control en esta ciudad de Embu. Madres de niños desnutridos fueron comparadas con madres de niños eutróficos. En la misma situación socioeconómica cultural. Entonces frecuentaban los mismos servicios de salud, las desnutridas en un ambulatorio para este fin y las crianças eutróficas para vacunación. Y se hizo la evaluación de la salud mental materna por el cuestionario QMPA, cuestionario de morbilidad psiquiátrica del adulto. Este estudio fue publicado en el International Journal of Epidemiology. Los resultados principales del estudio fueron que 63% de las madres de niños desnutridos tenían alguna forma de enfermedad mental, mientras en el grupo control solamente 38% tenían este problema mental. Entonces, la asociación significativa entre la salud mental materna y desnutrición infantil hacía un odds ratio de 2.8, o sea que una crianza, un niño desnutrido tenía una probabilidad de casi 3 veces mayor de tener una madre con una enfermedad mental. Después de este estudio, muchos otros fueron hechos. Aquí es la tabla de una metaanálisis hecha en 2011, en que se muestra que hay una confirmación de este estudio de tal forma que se quedó demostrado que había una asociación entre la salud mental de la madre y la desnutrición del niño. Entonces, fuimos a ver los factores que podrían participar además de la salud mental de la madre. El peso al nacer de la crianza en el medio, con la cuestión de la madre, además de su salud mental, la interacción con el niño a nivel de la familia, el ambiente familiar y la presencia del padre biológico. Y en la situación más externa, claro, el problema socioeconómico y la existencia del soporte social. El primer estudio que hicimos después fue de la interacción madre-criança desnutrida, madre-niño desnutrido. La hipótesis era que el trastorno mental de la madre haría con que hubiera una dificultad para tener una buena interacción con el niño, contribuyendo para el desarrollo de la desnutrición. Entonces el objetivo fue medir la asociación entre la interacción madre-hijo y el estudio nutricional de los niños desnutridos. Se usó un método en que se
evaluaron lo que se consideran los 8 principios de una buena interacción madre-hijo, que sería la de demostrar sentimientos positivos, seguir la iniciativa de la crianza, del niño, comunicarse con él, elogiarlo, focar su atención, dar significado a las cosas, a expandir su pensamiento y regular su pensamiento y su comportamiento, o sea, tener una buena interacción, ¿no? Y la conclusión del estudio fue que las madres de hijos desnutridos que sean portadores de trastornos mentales tienen una interacción peor con sus hijos do que las madres de hijos eutróficos. Ese estudio fue publicado también en el Journal de Tropical Pediatrics. Entonces, factores que intensifican la asociación. Además de la salud mental, se vio que el número mayor de hijos, más de 3 hijos, la edad materna más elevada, más de 30 años de edad de la madre, y hace con que esta asociación se torne más fuerte ainda. ¿Cómo se puede interpretar esos resultados? Fue que la salud mental materna parece influenciar el estado nutricional del niño, mas no de una manera directa. Entonces surge la necesidad de entender cuál es el mecanismo que está involucrado en este proceso. Ese también ocurrió un hallazgo inesperado. ARFA y colaboradores hicieron un estudio multicéntrico en 4 países donde fueron buscar esta asociación en muestras de población general y no en población de clínica, en los hospitales o unidades de salud. Y lograron una asociación positiva apenas en 2 de ellos, India y Vietnam. En el Perú y Etiopía no ocurrió esta asociación significativa. Entonces se preguntó, ¿por qué pasa esto? ¿No? Esto fue publicado en este periódico Journal of Epidemiology and Community Health en 2005. Entonces, la hipótesis que fue aventada y que nosotros publicamos en esta otra publicación fue que los estudios clínicos ocurren los casos más graves, que van a procurar por apoyo médico aquelas madres que tienen mayores problemas. Y que los estudios poblacionales tenían una población de casos leves de salud mental, más leves, principalmente de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, había una diferencia en el perfil de los casos estudiados. Entonces, empezamos a ver cuál era el papel de la incapacidad. Una primera premisa fue que nem todos los trastornos mentales comprometen la capacidad de cuidar. Entonces, el impacto, ¿no?, depende del grado de comprometimiento del funcionamiento diario de la madre. Cuando hay incapacidad, hay una dificultad de mantener las rutinas de cuidado y hay una menor capacidad de responder al niño. Y cuando no hay incapacidad, el cuidado puede ser mantenido. La conclusión: la incapacidad puede explicar por qué algunos estudios encuentran asociación, mientras otros no.
Este estudio entonces se hizo en una población de baja renta, ahora en Alagoas, en el nordeste de Brasil, porque yo he cambiado de universidad. Entonces, la incapacidad en este caso fue evaluada a través del Sheehan Disability Scale, que pasó entonces a evaluar la incapacidad asociada a la enfermedad mental. Y se puede ver que el odds ratio fue 2.3. Entonces, permanecieron asociados, además de la incapacidad materna, las condiciones familiares, como el número de moradores en el hogar y la ausencia del padre biológico. Y factores que modularon la asociación fue que ella no es isolada, como por ejemplo nacer de bajo peso. Hay características de ambiente familiar que influencian este proceso y algunos factores pueden aumentar o reducir el riesgo para la desnutrición. En la estructura familiar, la presencia del padre biológico en el domicilio asociado a un riesgo menor y un mayor número de moradores puede proteger el niño de la desnutrición. En nuestro medio en Latinoamérica, donde las familias grandes son comunes, esto sería un factor importante para beneficio del niño. El soporte social. También el soporte social no siempre es un factor directo, mas puede facilitar el cuidado y la adaptación materna. La madre con mayor soporte social puede tener una protección contra el, el tener un hijo desnutrido. El ambiente domiciliar también está asociado en el sentido que en el estímulo que el niño recibe en el hogar puede protegerlo de la desnutrición. Y también la baja escolaridad de los padres, claro, puede influenciar el riesgo. Entonces, donde la crianza vive, su ambiente es determinante para su desarrollo. En síntesis, la desnutrición no depende de un único factor, depende de la salud mental materna, depende de la capacidad de cuidado que existe, no solo de la madre, como de las otras personas de la casa, depende de la estructura familiar, depende de las condiciones del ambiente y esto todo se ha ido de una forma conjunta. ¿Qué tipo de intervenciones entonces son necesarias? Esta asociación tiene cosas prácticas a ser consideradas. Elas deben cuidar sobre el cuidado y la interacción. Y se pregunta, ¿es posible modificar este proceso? Hicimos una intervención en São Paulo, piloto, con madres de niños desnutridos. Fue más una vez comparando un grupo de intervención y un grupo control. El grupo de interacción madre-hijo fue usado un instrumento llamado el More Intelligent and Sensitive Child, que usa aquellas 8 regras que mencionamos a poco. Y los resultados fueron que hay una mejora de la iteración sin diferencia estadística en el estado nutricional 6 meses después de la intervención. Hicimos una otra intervención en Maceió, en el nordeste de Brasil, en la Universidad Federal de Alagoas, usando ahora un otro instrumento semejante al MISC,
que se llamaba el International Child Development Program de la Organización Mundial de la Salud, en que hicimos 8 sesiones semanales con madres de niños desnutridos. El resultado que tuvimos fue que había una buena avaliación por el cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas. Hay un aumento del conocimiento sobre el cuidado que debe tener sobre la crianza. Pero hay una dificultad en transformar este conocimiento en prácticas y en actitudes. Entonces no observamos impacto inmediato en el estado nutricional del niño 6 meses después de la intervención. ¿Cómo se puede interpretar estos achados? As mudanças no cuidado podem ocorrer antes das mudanças nutricionais, ¿no? Ha cambiado algo en las madres, pero no en los niños. El tiempo de intervención puede ter sido insuficiente, 6 meses de tiempo, ¿no? La incapacidad materna puede limitar el efecto de la intervención. Y si la intervención puede ser posible, pero el impacto es gradual. En el contexto internacional fueron hechas intervenciones en muchos países. Uno de los más importantes fue lo que se hizo en Pakistán, donde Atif Rahman, que es una autoridad en el tema, hizo una intervención muy larga con la mejora en la salud mental de la madre y los cuidados con los niños. Y se observó entonces que hay una mejor interacción de la madre con sus hijos, una mejora en los indicadores de salud en general, que tenían menos enfermedades, pero todavía sin impacto sobre la desnutrición. Esto fue publicado en el Lancet en 2008. Lo que logramos conseguir o aprender con estas intervenciones, que las intervenciones mejoran el cuidado y la interacción, que el impacto nutricional no es inmediato, no todavía sabemos a largo plazo, ¿no? La salud mental materna es un factor central en el problema. Y la reducción de la incapacidad decorrente de la salud mental materna puede ser algo importante para actuación. Entonces, la síntesis que tenemos del percurso hasta ahora es que la asociación entre desnutrición infantil y salud mental materna fue observada en estudios clínicos. Los resultados son inconsistentes en estudios poblacionales, que trouxeram entonces nuevas preguntas. La incapacidad materna puede explicar esas diferencias. Factores familiares y ambientales pueden influenciar esta relación. Intervenciones pueden mejorar el cuidado, mas el impacto nutricional todavía es gradual y no se puede concluir que ocurre. Y la mensaje final sería que la desnutrición infantil no depende solamente del alimento. El cuidado materno es un elemento muy importante. La salud mental y la incapacidad asociada influencian este proceso. El contexto familiar también puede ampliar o reducir ese efecto, y abordar la salud mental materna puede ser un camino importante para mejorar el desarrollo del niño. Una pregunta en el chat, pero a ver si me ayudas, Grace, porque no tengo mucha experiencia en este Google Meet. No puedo encontrar el chat ahora. Ok, el chat está, voy a poner ok, y si usted tiene
una letra que le anuncie, puede dar. Ajá, ahí dice, ahí está. Sí, Katia Correa tiene una pregunta. A ver, no sé si hay que hacer o leemos acá dice, tengo una pregunta. Una vez que as duplas investigadas pertenecían a familias de baixa renda, perdón por mi portugués, a desnutrición materna llegó a ser avaliada. No sé si se entiende, porque mi portugués es un desastre. Sí, yo puedo comprender. Yo estoy intentando hablar en portuñol. Lo que es que la desnutrición materna, textos en que no pobreza absoluta, ¿no? Los países, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, No, no se le escucha, creo que perdimos señal. Se corta mucho, Claudio. mucho, ¿no? Sí, 4 veces durante la presentación, es muy mala. Yo decía que es muy baja la prevalencia de desnutrición en las madres. Sería en torno de hasta 5%, cuando la situación no es muy extrema, ¿no? Cuando hay alguna condición de tener alimento. Por ejemplo, acá en Brasil, en otros países de Latinoamérica, donde se hacen programas con las madres, hay en Chile, hay en México, hay en Perú y en Brasil. La porcentaje de madres con desnutrición es muy pequeña. No sé si respondí a tu pregunta. Obrigado, respondeu sim. Yo quería consultar si podías describir un poco más en qué consistían esas intervenciones. Por ejemplo, tú mencionaste en Pakistán que habían hecho una intervención muy exitosa. ¿En qué consistían o consisten algunas de esas intervenciones que han resultado más o menos exitosas? Sí, sí, en Pakistán ellos entrenaron las visitadoras. No sé si en español es lo mismo, visitadoras, ¿no? Sí, sí. Son personas que van a las casas de los desnutridos y entrenaron a esas mujeres para tener los principios básicos de una terapia cognitivo-comportamental para aplicar a las madres. Y también para hablar con ellas sobre estos principios que yo mencioné, ¿no? De estimular la crianza, de tener conversación con el niño y todo. Hay para ilustrar, yo aprendí en un curso que hice que en Israel las madres del Oriente, ¿no? de Asia, ponían los hijos en la espalda. Entonces no tenían el contacto con él, con la visual con él, ¿no? Cambiara. Pudiera
de tal manera que pudiera mirar al niño, a la madre, charlar, trocar cosas, ¿no? De, se hace, se enseñaba pues relacionadas a la alimentación, a la frecuencia, a un reglamento como para entonces básicamente era esto, el entrenamiento que yo pude leer en los libros. Gracias. Una aclaración más. Estas personas que visitaban a estas madres tenían entonces este entrenamiento psicológico, pero no necesariamente eran psicólogos, podían ser trabajadores sociales. ¿Qué características tenían estas visitantes? Se congeló un poco, creo. Sí, se congeló. Mm. Se congeló. Ahora volvió. Mejora usted cuando se acerca a la cámara, profesor Claudio. Mejora el curso, digamos, la interacción cuando usted está más cerca a la cámara, como ahora está, por ejemplo. Aunque creo que se congeló de nuevo. Sí, eso es casualidad, creo, ¿no? Creo que- Me dio la impresión. Ahí, por ejemplo, cuando se acercaba el audio y se escuchaba mejor. Ahora creo que no se escucha. Cierra la cámara. Tal vez, quién sabe, podría mejorar. Voy a intentar. Ahora, Sí. sí. Yo decía que se puede entrenar, como había pocos psicólogos, los psicólogos que habían entrenaban las visitadoras. Porque lo ideal sería que los psicólogos fueran a las casas, ¿no? Y tratasen de las madres. Pero esto no era posible porque había pocos profesionales con especialización. Entonces, ellos entrenaban las visitadoras. No sé si pueden Sí, entender. clarísimo. Sí. Gracias. Sí, clarísimo. Hay pregunta en el chat, profesor Daniel. Hay una pregunta, envía saludos Mirna desde México. Dice, ¿existe relación entre salud mental materna, cultura, desnutrición o sobrealimentación? Aquí en México el llanto es igual a que el bebé tiene hambre. El consolar con el alimento. Capaz que Mirna puede explicar un poquito mejor la pregunta si prende el micrófono. Creo que llegué a entender, pero Mirna, ¿lo tenemos? Hola, buen día. Ah, buen día, ¿qué tal? Buen día. Sí, si existe algún estudio que relacione sobre todo los hábitos culturales o usos y costumbres relacionados con la salud materna, o sea, que ya estén implicados culturalmente, o sea, que hayan tenido algún efecto en la salud mental materna y se hayan adaptado para que de alguna forma fuesen protectores. Yo creo que entiendo lo que preguntas.
Sí, sería muy importante, ¿no? Porque hay muchos países con desnutrición en que las madres tienen problemas, ¿no? Las mujeres. Pero yo no conozco que no se habla de esto, tal vez sea por una cuestión, no sé. Lo fato es que no se ha mencionado este tipo de problema, que yo concuerdo con usted que es muy importante, ¿no? Professor Cláudio, eu acho que ela pergunta se tem relação entre saúde mental materna, os aspectos culturais, a desnutrição, a sobrealimentação, porque em México, ela diz que o choro do bebê é igual que o bebê tem fome. Então, a forma de consolar o bebê é dar comida para o bebê. Se você sabe de algum estudo que faça essa relação. No, yo no sé, no sé. Yo desconozco. Mirna, ¿sabe de algo? ¿Algún estudio? Esto me quedo curioso para saber. Sí, no, por eso preguntaba, desconozco. En realidad aquí en el país ocupamos a nivel mundial el primer lugar en obesidad infantil, ¿sí? Estamos en todo lo contrario. Sin embargo, la salud mental materna está muy, muy mermada. Tenemos muchos factores sociales, políticos, que influyen, y sin embargo, tenemos niños con sobrepeso y obesidad. Entonces, mi pregunta iba enfocada porque sí, aquí culturalmente el amor, el cariño, los cuidados se demuestran a través de la comida y desde generaciones y generaciones, o sea, el alimentar a los bebés, de hecho, al llanto es una herramienta incluso dentro de la maternidad para consolar. Llámese sí la lactancia, pero también cuando se utilizan sucedáneos de la leche materna. Entonces, se consuela al bebé con comida. Entiendo, sí, sí. Yo comprendo lo que dices. Pero yo no tengo una buena respuesta para ti. Gracias, de todas maneras. Muchas gracias. Muy interesante su plática. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Claudio? Yo tenía una pregunta, profesor Claudio. Grace. Sí, en el estudio que hicieron con las madres, hicieron algún tipo de tal vez de entrevista para ver si el estado mental que ustedes evaluaban con cuestionarios en un determinado momento, ya probablemente con los niños diagnosticados como con un cuadro de desnutrición, si esas madres ya venían tal vez con un cuadro premórbido de alguna enfermedad mental desde la gestación o incluso antes. Gracias. Sí, hay estudios que se intenta evaluar la depresión principalmente antes del nacimiento del hijo, ¿no? En la fase, cuando la mujer está esperando el bebé. Y se puede comprobar que esto es un factor de riesgo para continuar después a tener problemas y a tener un hijo desnutrido, sí. La depresión preparto, ¿no? Es un factor importante. ¿Preguntaba? Sí, gracias. Ahora, dentro de las
de las enfermedades mentales que ustedes encontraron, ¿cuál era la más prevalente en su estudio? Sin duda la depresión. Ok, sí. Sí, muchas gracias. Era- Buenos días, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor. Sí, claro. Bueno, yo trabajo conducta paterna, pero utilizando como modelos a los roedores. Y hemos encontrado que en estos vertebrados la estimulación táctil que el padre da es esencial para que ocurra un buen desarrollo en la conducta paterna cuando son adultos. Mi duda es, ¿en los humanos habrá un periodo de sensibilidad durante el cual el contacto materno sea esencial para el buen desarrollo del niño? El contacto paterno, El contacto me físico. acuerdo de tener leído algo sobre esto. Es importante que el padre biológico esté presente. Esto lo fue encontrado en varios estudios. Ah, ok. Y respecto a la mamá, es decir, hay un periodo en el que el contacto físico con la madre sea esencial en el buen desarrollo del niño. El contacto físico de la madre, sin duda, Ujú, sin duda. Sí, ok. esto Porque, es. ¿Por qué? perdón, porque en parte de su ponencia entendí que la estimulación visual era esencial. Digo el contacto visual entre la madre y el hijo era muy Sí, importante. Ujú. sí, también, los dos, Ok, ¿no? Lo ok, visual y lo físico también, ¿no? Lo táctil. ok. Bueno, no sé si hay estudios por ejemplo, aquellos niños que son abandonados por su madre y por su padre, y que van a dar a un orfanato cuando son bebés, si hay alguna estrategia para estimularlos tanto físicamente, o sea, dar estimulación táctil como de manera visual. Yo no sabría decir, no conozco que si hay alguna orientación en orfanatos para esto. Sería interesante, sin duda, sería muy Oh, importante. Lo ajá. creo. Sí, perdón. Sí, termine de explicarme, perdón. No, ya terminé. Ah, ok, gracias. Bueno, la plática me pareció muy interesante. Ah, siempre he pensado que la investigación que se hace en modelos animales, en este caso, roedores que son biparentales, no sé hasta qué punto se podría aplicar a los humanos, porque nosotros encontramos que cuando separamos al padre de la familia, los hijos, machos, cuando se convierten en adultos, dan menos cuidados paternos, pero además están alterados los mecanismos biológicos que regulan esas conductas. Y hemos revertido ese daño biológico tanto en la conducta como en los mecanismos, dando estimulación táctil. Obviamente en los roedores, la estimulación visual no es importante, pero sí el contacto físico. Ah, Bueno, entiendo. ajá. Bueno, su plática es muy Ay, interesante, me gustó. Mm, Pues en buena hora les mando un abrazo a todos. Ah, Dios los bendiga. gracias. Lo eh, mismo. gracias. Yo tengo una pregunta para ti, Alba. A ver, ¿De qué especie estabas hablando cuando decías nosotros hicimos esto? ¿Es rata, estoy ratón? hablando del cervo de Mongolia, que es Ah, una especie que es naturalmente biparental en condiciones claro, naturales. claro. Ajá, Eso es importante remarcarlo, claro. Sí, sí. ajá, sí, sí. Y bueno, también trabajamos con hámster enano, pero resulta que en el hámster enano, y no sé qué pasa con esa especie, pero la mayoría de los animales, aunque no hayan tenido experiencia sexual, tampoco se hayan convertido en padres, son espontáneamente paternales. O sea, eso quiere decir que
el circuito que regula la conducta paterna está activado per se, mientras que en el gerbo no es así. Ujú. Muy interesante. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. Yo tengo una pregunta, profesor Claudio. Sí, Usted mencionó el estudio de Pakistán, que uno de los factores que tal vez podría considerarse de riesgo era que los bebés eran cargados en la espalda de las madres y que eso impedía tal vez la interacción cara a cara que podrían tener los bebés. Y me pregunto si tal vez, o sea, las formas de cómo interactuar mamá-bebé no necesariamente tiene que ser cara a cara, porque puede ser que culturalmente en muchas sociedades nos hemos adaptado a llevar el bebé así. Por ejemplo, en Perú, en los Andes, llevamos al bebé en la espalda. Y no todo el tiempo, pero la mayor parte al menos, el bebé va donde la mamá va. Y el contacto que tienen es más piel a piel, ¿né? Y todo lo que ve la mamá, el bebé también ve. Es como si tuviera la perspectiva visual de la mamá. Y lo que escucha o interactúa la mamá, también lo encuentra el bebé. Entonces, hace 2 años más o menos, hicieron un estudio en el sur de México, si mal no recuerdo, o en Guatemala, no estoy segura ahora, pero precisamente para ver cómo desarrollaba el lenguaje el bebé de menor de 1 año. Entonces, también pensaban que la interacción cara a cara era necesaria para esa adquisición de conocer significados de las cosas para el bebé. Pero ellos encontraron que el bebé aprendía incluso más antes que la norma, que el registro norma, de los niños que ya eran llevados en la espalda. Podían distinguir de los diferentes significados que tenían en la comunidad rápidamente, ¿eh? Entonces sugerían que el bebé aprendía igual, de donde fuera la interacción humano al final tenía, no directamente tal vez en el tiempo dedicado con la madre, pero tenía con los otros con los cuales interactuaba la mamá. Entonces me pregunto si acaso, claro, muchos factores culturales, como alguien mencionó en las preguntas, pueden ser, por un lado, tal vez puede interpretarse como factor de riesgo, pero por otro, tal vez podrían ser factores protectores, no lo sé. Si hubieron discusiones de esa naturaleza en sus estudios, quería saber, profesor Claudio. y yo quería mencionar que esta cuestión del bebé en la espalda, ¿no? Fue los escrito, fue un relato. Entonces, yo no tengo datos para decir si hubo un estudio, ¿no? que hubo una medida, se hizo una mensuración del efecto de cambiar la posición del niño. Entonces, yo estaba apenas mencionando una charla, ¿no? que tuve con otros pesquisadores. No sé Muchas gracias. si respondía. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Alguien más? Si no, daríamos por terminado el seminario. Le agradecemos nuevamente a Claudio Miranda por habernos presentado el trabajo y quedamos para la próxima charla. Que ¿tenemos ya fijado a alguien o todavía no? Sí, sí, ya tenemos fijado. La profesora Laura Sánchez, de República Dominicana, y el profesor Fernando Benetti de Brasil. Perfecto. Así que ya tenemos ese plan para las próximas semanas y se van a recibir la invitación. Bueno, que pasen todos muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y a Gracias. todas.
Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Adiós. Adiós.